En el escenario de Woodstock, en 1969, un joven desconocido de apenas 22 años tocaba la guitarra como si su vida dependiera de ello. Nadie lo esperaba, nadie lo conocía, pero en cuestión de minutos transformó el festival en un ritual que aún hoy estremece a quienes lo recuerdan. Ese joven era Carlos Santana, un inmigrante mexicano que en ese instante saltaba de la sombra al mito. Pero detrás de esa imagen gloriosa, detrás de la guitarra que parecía hablar un idioma universal, se escondía una historia mucho más oscura. Porque mientras el mundo lo aclamaba como el mago de la guitarra, Carlos batallaba con demonios que pocos conocían: las drogas, la soledad, las presiones de una industria que lo quería domar y las grietas de una vida personal que se resquebrajaba con cada éxito. ¿Cómo pudo aquel muchacho que conquistó Woodstock terminar atrapado en un abismo de adicciones, divorcios y desilusiones? ¿Cómo es posible que, cuando todos lo daban por acabado, resurgiera con un disco que lo devolvería al trono y lo haría ganar 9 premios Grammy en una sola noche? La historia de Carlos Santana no es solo la de un músico virtuoso, es la de un hombre que alcanzó la gloria absoluta, que cayó en lo más profundo y que, contra todo pronóstico, logró renacer con más fuerza que nunca. Una vida marcada por contrastes, la luz deslumbrante de los escenarios y la oscuridad de los hoteles vacíos, la ovación de millones y el silencio de la soledad. Hoy, al mirar su trayectoria, surge inevitable una pregunta: ¿qué precio pagó Santana por convertirse en leyenda? ¿Y cuál fue el secreto que le permitió regresar cuando todos lo habían descartado? En este video, vamos a recorrer la vida de Carlos Santana como nunca antes se ha contado. Desde su infancia en México hasta los escenarios más grandes del mundo, desde el éxtasis de Woodstock hasta la caída más dura, y finalmente, el renacimiento que lo convirtió en eterno. Prepárate, porque esta no es una simple biografía, es la historia de un hombre que convirtió sus cicatrices en música y que, aun en sus momentos más oscuros, jamás dejó de creer en el poder de la guitarra para salvarlo. Carlos Humberto Santana Barragán nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, un pequeño pueblo del estado de Jalisco, México. Su infancia estuvo marcada por la sencillez y por la música, porque su padre, José Santana, era violinista en un grupo de mariachi. Desde muy pequeño, Carlos se familiarizó con los sonidos tradicionales mexicanos, acompañando a su padre en presentaciones locales. Sin embargo, aunque el violín fue el primer instrumento que pasó por sus manos, nunca terminó de convencerlo. Su oído y su corazón se inclinaban hacia otro camino. La familia se trasladó a Tijuana cuando Carlos tenía apenas 5 años. La ciudad fronteriza era un hervidero de contrastes: bares llenos de turistas, clubes nocturnos que dejaban escapar sonidos de jazz, blues y rock and roll, y calles bulliciosas donde la música era parte del aire. Fue allí donde Carlos escuchó por primera vez guitarristas como B.B. King, John Lee Hooker y T-Bone Walker, cuyas notas lo deslumbraron. Aquellos riffs eléctricos parecían tener un poder distinto al violín de su padre. Sin pensarlo mucho, decidió cambiar de instrumento. No fue una transición fácil. José Santana soñaba con que su hijo siguiera la tradición del mariachi, y ver a Carlos alejarse de ese camino le causaba decepción. Sin embargo, el muchacho estaba convencido. La guitarra era su destino. Con instrumentos prestados o de segunda mano, practicaba horas interminables. Las cuerdas ásperas dejaban marcas en sus dedos, pero el dolor no importaba. Cada acorde lo acercaba a un mundo nuevo. En Tijuana, Carlos comenzó a tocar en bares locales siendo apenas un adolescente. No eran escenarios glamorosos, sino lugares cargados de humo, ruido y alcohol. A veces el público lo ignoraba, otras lo aplaudía con entusiasmo. Pero cada presentación era una lección. Aprendió a mantener la concentración incluso en medio del caos, a improvisar cuando algo salía mal, a tocar con el corazón aunque nadie lo escuchara. Fue en esos espacios donde forjó la disciplina que más tarde lo llevaría a soportar los rigores de la fama. La vida no era fácil. La familia Santana vivía con limitaciones económicas, y Carlos debía ayudar en lo que podía. Entre trabajos ocasionales y noches interminables en clubes, se aferraba a la música como una tabla de salvación. Miraba hacia el norte, hacia Estados Unidos, y soñaba con escenarios más grandes.
Los turistas que cruzaban la frontera con discos y radios eran su ventana al futuro. Ese sueño tomó forma cuando la familia decidió mudarse a San Francisco, California, en 1961. Para Carlos, de 13 años, aquello fue un salto al vacío. Un país nuevo, un idioma desconocido y una sociedad que no siempre recibía bien a los inmigrantes. La discriminación y la sensación de ser un extraño lo acompañaron durante mucho tiempo. Pero también fue en San Francisco donde encontró la chispa que cambiaría su vida. La ciudad vibraba con una energía única. En cada esquina, en cada parque, en cada club, la música estaba presente. San Francisco se convertiría pronto en el epicentro de la contracultura hippie, y aunque Carlos aún no lo sabía, estaba en el lugar correcto en el momento justo. Con su guitarra en mano, empezó a tocar en las calles y en bares pequeños, aceptando cualquier oportunidad que se presentara. Allí comenzó a gestar su identidad musical. No era completamente rock, tampoco completamente latino. Era un híbrido, un lenguaje propio que nacía de su experiencia de vida. Las raíces mexicanas, el blues estadounidense, el jazz de los clubes y el espíritu libre de la época. En medio de las dificultades, estaba construyendo algo que nadie más tenía. Así fue como el niño de Autlán y el adolescente de Tijuana empezó a transformarse en el joven guitarrista que muy pronto deslumbraría al mundo. San Francisco, a mediados de los años 60, era un crisol de culturas, sonidos y revoluciones. Las calles del distrito Haight-Ashbury estaban llenas de jóvenes que predicaban el amor libre, la espiritualidad oriental y la oposición a la guerra de Vietnam. Era la cuna del movimiento hippie, un escenario en el que la música era la voz de toda una generación. Y en medio de ese torbellino apareció Carlos Santana, un joven guitarrista latino que empezaba a hacerse un nombre en los clubes locales. Su primer gran paso llegó cuando fundó la Santana Blues Band en 1966, junto a Greg Rowley en los teclados y voz, David Brown en el bajo, Michael Carabello en las congas y Michael Shreve en la batería. Formó una banda que no se parecía a ninguna otra. Mientras muchas agrupaciones de la época imitaban a los gigantes británicos, Santana apostaba por algo distinto, un sonido que mezclaba el blues eléctrico con percusiones latinas y un espíritu casi tribal. Los primeros conciertos en bares y pequeños festivales locales dejaron huella. El público quedaba sorprendido. No era solo rock, era un ritmo que obligaba al cuerpo a moverse y al mismo tiempo conmovía al alma. Esa dualidad, fuerza y sensibilidad, energía y espiritualidad, sería la marca registrada de la banda. La suerte empezó a sonreírle gracias a una figura clave, Bill Graham, el legendario promotor de conciertos y dueño del Fillmore West. Graham quedó impresionado al ver la fuerza de Santana en vivo y decidió apoyarlos. Gracias a él, la banda empezó a presentarse en escenarios más grandes y a codearse con artistas reconocidos. El punto de inflexión llegó en agosto de 1969, cuando Graham logró incluirlos en el cartel del Festival de Woodstock. Para muchos, fue un movimiento arriesgado. Santana todavía no tenía un álbum exitoso y era prácticamente desconocido fuera de San Francisco. Pero aquella apuesta cambiaría la historia. En Woodstock, bajo los efectos del LSD, Carlos subió al escenario con su banda y tocó como si el alma se le fuera en cada nota. El tema Soul Sacrifice se convirtió en una explosión de energía. La percusión era un latido colectivo y su guitarra un grito desgarrador. 500,000 de personas quedaron hipnotizadas, y de un momento a otro, un joven inmigrante latino pasó de la oscuridad al mito. El impacto fue inmediato. Poco después, la banda lanzó su primer álbum, Santana, 1969, que alcanzó el top 10 de Billboard gracias a temas como Evil Ways. En 1970, el segundo disco, Abraxas, llevó el éxito aún más lejos con clásicos como Black Magic Woman y Oye cómo va. Por primera vez, una canción en español sonaba insistentemente en las radios estadounidenses, un hecho revolucionario. Con Abraxas, Santana no solo conquistó las listas, también redefinió la cultura musical. Mostró que el rock podía abrazar la identidad latina sin perder universalidad. En 1961, Santana III
consolidó su fama con temas como No One to Depend On. De repente, aquel joven que había tocado en bares oscuros de Tijuana y calles de San Francisco era una estrella global. Y sin embargo, lo que parecía el inicio de un camino glorioso, pronto se vería amenazado por tensiones internas, adicciones y conflictos que pondrían a prueba su vida y su arte. A comienzos de los años 70, Carlos Santana era ya un fenómeno mundial. Lo que había comenzado como una revelación en Woodstock se transformó rápidamente en una carrera que parecía imparable. La crítica lo aclamaba como un guitarrista innovador y el público lo idolatraba como una estrella capaz de unir mundos sonoros opuestos, el rock psicodélico de San Francisco y los ritmos latinos que traía en la sangre. El éxito de Abraxas en 1970 marcó un hito. El disco se mantuvo 6 semanas en el número 1 del Billboard 200 y vendió millones de copias en todo el mundo. Con él, Santana logró lo que pocos músicos latinos habían alcanzado: convertir canciones con letras en español y ritmos caribeños en himnos globales. Oye cómo va se escuchaba en Nueva York, Londres y Tokio con la misma naturalidad con la que sonaba en las calles de México o Puerto Rico. La guitarra de Carlos no conocía fronteras. Al mismo tiempo, Black Magic Woman se convirtió en un clásico inmediato. Lo que en manos de Fleetwood Mac había sido un tema interesante, en las de Santana se transformó en una pieza cargada de sensualidad y misticismo. La combinación de su guitarra con los teclados de Greg Rowley y la percusión latina creó una atmósfera irresistible que definió la identidad de la banda. La racha de éxitos continuó con Santana 13, 1971, que alcanzó también el número 1 en ventas. Canciones como No One to Depend On y Everybody's Everything mostraban la energía arrolladora del grupo, consolidando su estatus como una de las bandas más potentes del rock de la época. En esos años, la Santana Blues Band, ya conocida simplemente como Santana, llenaba estadios en Estados Unidos y Europa. Cada concierto era una experiencia casi ritual, en la que la audiencia se dejaba llevar por el trance de la percusión y el vuelo de la guitarra. Los críticos lo describían como un chamán moderno. Tocaba con los ojos cerrados, como si cada nota fuera una oración. Su música transmitía una espiritualidad que conectaba con el clima cultural de los 70, marcado por la búsqueda de trascendencia y la expansión de la conciencia. No era casual que Carlos se sintiera atraído por las enseñanzas de Sri Chinmoy, un maestro espiritual indio que influiría profundamente en su vida y en su música. En 1973, Carlos colaboró con John McLaughlin en el álbum Love, Devotion and Surrender, inspirado en la música de John Coltrane. El disco fue aplaudido por su ambición y su intensidad espiritual, aunque desconcertó a parte del público que esperaba algo más cercano al rock convencional. Pero para Santana, era una forma de explorar nuevas dimensiones sonoras y reafirmar su convicción de que la música debía ser un vehículo de crecimiento interior. A pesar de las críticas dispares, la figura de Santana crecía sin parar. Sus discos seguían vendiéndose, sus giras llenaban estadios y su guitarra aparecía constantemente en listas de los mejores instrumentistas del mundo. Revistas como Rolling Stone lo incluían entre los grandes, y su rostro aparecía en portadas que lo consagraban como un ícono cultural. Pero el reconocimiento no se limitaba al mundo anglosajón. En América Latina, Carlos Santana era visto como un héroe, un símbolo de que la identidad latina podía conquistar el escenario global sin renunciar a sus raíces. Para jóvenes músicos de México, Puerto Rico o Colombia, él era la prueba de que el talento y la autenticidad podían derribar cualquier frontera. El esplendor alcanzó su punto culminante en la segunda mitad de los 70, con álbumes como Amigos, 1976, que incluyó el éxito Europa, Earth's Cry, Heaven's Smile, una de las piezas instrumentales más bellas de su repertorio. Esta canción se convirtió en un clásico absoluto, un viaje emocional en el que la guitarra llora y sonríe al mismo tiempo. Cada interpretación en vivo era recibida con ovaciones de pie, consolidando la reputación de Santana como un maestro de la emotividad musical. Sin embargo, detrás de este brillo comenzaban a aparecer las primeras grietas. La presión por mantener el éxito, las tensiones dentro de la banda y las tentaciones del estilo de vida del rock
amenazaban con oscurecer ese esplendor. El joven que había conquistado al mundo con su magia estaba a punto de enfrentarse a los demonios más duros de su carrera. El mundo veía a Santana en la cúspide, pero él sabía que la cima podía ser también el lugar más solitario. En apariencia, la vida de Carlos Santana en los años 70 era perfecta. Tenía fama mundial, discos en la cima de las listas y un ejército de fanáticos que lo idolatraban. Sin embargo, tras las luces de los escenarios, su vida personal y profesional comenzaba a llenarse de sombras. Aquella gloria que parecía inquebrantable escondía tensiones, adicciones y conflictos que casi lo destruyen. El primer golpe vino desde adentro, las tensiones en la banda. Lo que había nacido como un proyecto lleno de camaradería, pronto se vio afectado por el peso de la fama. Santana quería evolucionar hacia un sonido más espiritual y experimental, mientras que algunos de sus compañeros preferían mantener la fórmula que los había llevado al éxito. Las discusiones eran constantes, y poco a poco, la formación original fue desintegrándose. La salida de Gregg Rolie y Neal Schon, que luego formarían el grupo Journey, marcó un quiebre definitivo. Mientras tanto, Santana se adentraba en un terreno peligroso: las drogas. Como muchos músicos de la contracultura, veía en el LSD y otras sustancias una vía para expandir la conciencia. Pero lo que empezó como un experimento terminó siendo una dependencia. En entrevistas posteriores, Carlos confesó que hubo noches en que subía al escenario sintiendo que no podía controlar su cuerpo, aferrándose a la guitarra como a un salvavidas. La música seguía sonando mágica, pero por dentro, él estaba librando una batalla silenciosa. En 1973, se casó con Deborah King, hija del guitarrista de blues Saunders King. Durante un tiempo, el matrimonio fue un refugio y le dio 3 hijos que se convirtieron en su orgullo. Sin embargo, la vida de giras, las adicciones y la presión del éxito empezaron a resquebrajar la relación. Los rumores de infidelidades, las discusiones y las ausencias prolongadas hicieron mella en la pareja. Años después, ese matrimonio terminaría en un divorcio doloroso que dejó huellas profundas en su vida personal. En lo artístico, Santana no dejó de experimentar. Discos como Borboleta, 1964, y Amigos, 1976, mostraban su interés por la fusión con el jazz y la espiritualidad oriental. Pero aunque algunos críticos lo aplaudían, gran parte del público no entendía esos giros. La industria quería éxitos inmediatos, canciones radiales, no meditaciones sonoras. Poco a poco, Santana empezó a ser visto como un músico errático, difícil de clasificar. Los 80 fueron aún más duros. La irrupción del pop electrónico, el punk y luego el hip hop desplazaron al rock de fusión de las radios. Discos como Z-Bop, 81, lograron algún éxito con el sencillo Winning, pero en general sus ventas disminuían. Los promotores ya no lo veían como cabeza de cartel, y algunos lo trataban como una reliquia de los 70. Para alguien que había sido aclamado como visionario, esa sensación de irrelevancia era devastadora. En lo personal, los problemas se multiplicaban. El matrimonio con Deborah entró en una espiral de reproches y rupturas, hasta llegar al divorcio en 2007. Santana se encontró solo, con una reputación en declive y una industria que ya no lo buscaba. En entrevistas de esa época, admitió sentirse atrapado en una especie de limbo, demasiado famoso para desaparecer, pero demasiado olvidado para brillar. A pesar de todo, nunca dejó de tocar. Seguía presentándose en clubes, en festivales menores, en cualquier escenario que lo aceptara. La guitarra era su única constante, el ancla que lo mantenía en pie. Quienes lo vieron en esos años coinciden en algo. Aunque parecía derrotado fuera del escenario, en el momento en que tocaba, la magia seguía intacta. Su fuego interior aún ardía, esperando una chispa para resurgir. La caída de Carlos Santana fue larga y dolorosa, pero también necesaria. Lo obligó a mirarse al espejo, a reconocer sus demonios y a replantearse su camino. Y aunque en esos años muchos lo consideraban acabado, la historia estaba a punto de darle una segunda oportunidad. Una oportunidad que lo devolvería al lugar más alto, en una de las resurrecciones más impresionantes de la música moderna. Cuando el mundo comenzaba a darlo por terminado, Carlos Santana encontró la fuerza para levantarse.
El divorcio con Débora lo había dejado emocionalmente golpeado. Las ventas de sus discos eran modestas y las grandes discográficas parecían haberlo olvidado. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, él nunca abandonó su fe en la música como instrumento de sanación. Durante los años 90, Santana siguió girando, incluso en escenarios pequeños, y se concentró en perfeccionar su técnica y su visión espiritual. Para muchos artistas, ese habría sido el ocaso. Para Carlos, era un período de incubación, un momento de espera antes del renacimiento. Y ese renacimiento llegó de la mano de Clive Davis, el mismo productor que había creído en él al inicio de su carrera. En 1999, juntos lanzaron Supernatural, un disco que lo devolvería a la cima de la industria musical. Canciones como Smooth, con Rob Thomas, y María María, con The Product GB, arrasaron en todo el mundo. Santana no solo volvió al centro de la atención, conquistó a una generación que ni siquiera había nacido cuando triunfó en Woodstock. El impacto fue gigantesco. Supernatural vendió más de 30 millones de copias y le otorgó a Santana 9 premios Grammy en una sola noche, incluyendo el de Álbum del Año. A sus 52 años, logró lo que pocos músicos han conseguido: un regreso triunfal que no solo igualaba, sino que superaba su primera época de gloria. En lo personal, este renacimiento también se reflejó en su vida íntima. En 2010, se casó con la baterista Cindy Blackman, quien compartía con él no solo el amor, sino también la pasión por la música. Con ella encontró la estabilidad emocional que tanto había buscado. Además, fundó la Fundación Milagro, dedicada a ayudar a niños y jóvenes en situación vulnerable en Estados Unidos y América Latina. Santana entendía que su misión no era solo tocar la guitarra, sino también devolver a la sociedad lo que la música le había dado a él. Después de las caídas, llegaron los frutos de la resiliencia. Santana no solo recuperó su lugar en la música, lo amplió, lo engrandeció. Su historia dejó de ser la de un guitarrista que brilló en los 70 para convertirse en la de un hombre que, tras tocar fondo, resurgió con más fuerza que nunca. El precio de la gloria había sido alto: adicciones, divorcios, la sensación de irrelevancia. Pero el resultado fue un legado aún más poderoso, una prueba viviente de que el arte verdadero nunca muere. La vida de Carlos Santana parece una novela llena de giros inesperados. El niño que creció en Tijuana, rodeado de pobreza y música de mariachis. El joven inmigrante que conquistó Woodstock con una guitarra en llamas. El hombre que cayó en los abismos de la adicción y la soledad. Y la leyenda que regresó del olvido con un disco que estremeció al mundo. Su historia no es solo la de un artista, sino la de un ser humano que convirtió cada cicatriz en melodía y cada caída en un nuevo comienzo. Hoy, después de más de 5 décadas de carrera, Santana sigue tocando con la misma pasión de sus inicios. Su guitarra no ha perdido frescura, porque no es un instrumento cualquiera. Es su voz, su fe, su oración. En cada nota se escuchan los ecos de su infancia en México, la rebeldía de los 60, las batallas internas de los 70 y 80, y la gloria recuperada en el nuevo milenio. Escucharlo es escuchar la historia de un hombre que nunca dejó de creer en el poder de la música para sanar. Su legado va más allá de los premios, los millones de discos vendidos o los conciertos multitudinarios. Lo que lo hace eterno es su capacidad de haber derribado barreras culturales. Gracias a él, la música latina encontró un espacio en el rock internacional, y artistas de distintas generaciones supieron que era posible conquistar al mundo sin renunciar a sus raíces. Santana abrió una puerta que hoy siguen cruzando músicos de todos los rincones de América Latina. Pero detrás de la leyenda, también queda la enseñanza más profunda. El éxito nunca es lineal. La vida de Santana nos recuerda que detrás de la gloria siempre puede haber dolor, y que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de renacer. Su historia inspira porque es real, porque muestra las debilidades humanas y al mismo tiempo la fortaleza de un espíritu que se niega a rendirse. Y ahora, querido espectador, la pregunta es para ti. ¿Qué piensas de esta vida llena de luces y sombras? ¿Crees que la caída fue necesaria para que Santana pudiera renacer con tanta fuerza? ¿O piensas que la industria, con su voracidad, fue la que lo empujó a tocar fondo? Carlos Santana sigue tocando, sigue sanando,
Sigue demostrando que la música no tiene fronteras ni edad. Su viaje no ha terminado. Y quizás nunca termine, porque cada nota que sale de su guitarra mantiene viva la magia. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, habrías resistido al mismo precio?